Una frase dicha al final de una entrevista. Un país que se caía a pedazos y un presidente verborrágico. Esto es Ecos, la historia de las frases que suenan en la memoria auditiva de los uruguayos. No compare la Argentina con el Uruguay. Amigo, en el 2001, la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primer talón. Hoy, Jorge Valle. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Ecos es una serie de PDA para Funga, ecosistema de contenidos. Desde el primero hasta el último, Valle representó un apellido fundamental en la historia de Uruguay. Jorge Valle es el último presidente de los 4 con ese apellido que tuvo la República Oriental. Lorenzo Valle, bisabuelo de Jorge, fue presidente de 1868 a 1872 y debió enfrentar a Timoteo Aparicio y su Revolución de las Lanzas. José Valle y Ordóñez, tío abuelo de Jorge, con sus 2 presidencias de principio del siglo XX trascendió a su partido hasta volverse parte de la identidad nacional. Luis Valle Berres, el padre de Jorge, fue presidente a mediados del siglo XX en el final de la época del país de las vacas gordas. La rama materna de Jorge también tenía una larga historia de gobernantes. Su madre, Matilde Ibáñez, era argentina y parte de una familia de mandatarios que se remonta hasta Cornelio Saavedra, presidente del primer gobierno de las Provincias Unidas. Jorge Valle fue el primero de los hijos de Luis Valle Berres y Matilde Ibáñez. En él se juntó el linaje presidencial de las 2 orillas del Río de la Plata, el mismo río que dio momentos de tensión a Jorge Valle desde mucho antes de su histórica frase. En 1948 sucedió un importante encuentro en medio del río Uruguay para resolver límites fronterizos. De un lado, Luis y Matilde. Del otro, sus pares argentinos, que eran ni más ni menos que Perón y Evita. Jorge Valle, con 20 años, estaba en ese barco. Juan Domingo Perón, cuando se sentó con mi padre en el kilómetro 0 en la mitad del Río de la Plata, ese mismo día terminó con toda la discusión. ¿Y usted estaba ahí? Del lado uruguayo, soy el único sobreviviente que asistí a la reunión. A pesar de lo que la memoria de Jorge recuerda, las fotos y los videos salieron muy bien, pero el encuentro fue tenso cuando las cámaras no apuntaban y poco de lo conversado fue realmente ejecutado. Y sin embargo, aquella tensión en el medio del río no fue la peor que vio Jorge en su juventud. A las 11 de la mañana del 16 de junio de 1955, un cielo encapotado cubría la ciudad de Buenos Aires. En junio de 1955, la Fuerza Aérea Argentina se rebeló contra Perón y bombardeó la Plaza de Mayo, que estaba repleta de militantes. El capitán de fragata, Néstor Noriega, al mando de uno de los aparatos, fue el primero en soltar su carga, 2 bombas de 100 kilos. Seguidamente, casi una treintena de aviones se despachó con toneladas de bombas de fragmentación que repartieron... Un día sangriento que culminó con 400 muertos y cientos de heridos. Todos civiles, muchos niños. Los pilotos que habían lanzado las bombas siguieron su vuelo sobre el Río de la Plata y se refugiaron en Uruguay, donde obtuvieron asilo político por parte de Luis Valle Berres, entonces presidente. Néstor Noriega, uno de los militares asilados, contó que al recibirlo, Valle Berres le dijo: «No se imagina lo que he rogado para que saliera bien esto y mataran al atorrante ese». Con esa historia de gobernantes en las 2 orillas del Río de la Plata, Jorge Valle quiso honrar el mandato familiar e intentó llegar a la presidencia en 5 elecciones. Recién en la última lo logró. Sentimos que se abre para el país, sin ninguna duda, un gran ámbito de análisis sereno y profundo de ese porvenir. En 1999 le ganó en segunda vuelta a Tabaré Vázquez y el 1 de marzo del 2000 asumió la presidencia a los 72 años. La crisis, que ya se veía venir, se convirtió en realidad durante el 2001 y para su segundo año de gobierno todo había saltado por los aires. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. En junio del 2002 llevaba 2 años de mandato. Argentina era un caos. Había pasado el diciembre de los 5 presidentes. De la Rúa en helicóptero, Ramón Puerta, Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y finalmente Duhalde. He sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2003. Lo sabemos, lo sentimos, Argentina tiene futuro. No lo duden un solo instante, Argentina tiene futuro.
En Uruguay las cosas también estaban muy mal. En enero empezó la corrida bancaria. En febrero los ROM estafaban al Banco Comercial, el principal banco privado de Uruguay. Y a las 48 horas me habló y me dijo que el desfalco había sido horrible y que tenían una frustración espantosa y que no podían hacer absolutamente nada. A lo que le contesté de que le ponía una pistola en la nuca al Uruguay, que era un acto supremo de injusticia y de maldad, porque el Uruguay los había tratado bien y no merecía esa conducta, y que iba a hacer todo lo posible por ponerlo preso. Y ahí se terminó la conversación hasta el día de hoy, y por suerte no lo he encontrado nunca en ningún lugar. A junio se llegó con corrida bancaria, 2 ajustes fiscales y el ministro de Economía, Bención, en la cuerda floja. Esta decisión la hemos venido madurando en las últimas semanas como consecuencia principalmente de los acontecimientos que se han venido dando en la región en los 2 países vecinos. Con la pobreza, el desempleo y la inmigración en ascenso, la economía era un tema central. Además, Uruguay negociaba con Estados Unidos para obtener reservas que salvaran a un sistema bancario en jaque. Con eso de fondo, Valle acordó una entrevista con Bloomberg News, la agencia de noticias financieras más prestigiosa del mundo. La casa central estaba en Estados Unidos y su oficina regional funcionaba en Buenos Aires. De allí vino el equipo a hacerle la nota al presidente uruguayo, con Martín Boer como periodista. Hola, soy Martín Boer, periodista argentino. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido, ponete cómodo. En el año 2002 trabajaba para la cadena Bloomberg, una cadena norteamericana de información económica y fundamentalmente financiera. Hechas las presentaciones, quería preguntarte, ¿cómo hiciste para que Valle te diera la nota? Para entrevistarlo, lo invité primero al entonces embajador uruguayo en Argentina, Alberto Volonteberro, que vino al estudio de Bloomberg Televisión. Le hicimos una entrevista bastante amigable, tratamos de ganarnos su confianza y después le propusimos que nos consiguiera él una entrevista con Jorge Valle en Montevideo para conversar sobre la situación económica y financiera de Uruguay. Bien, una vez que ya conseguiste la entrevista, ¿cómo pensaste prepararla? ¿Con qué objetivo ibas a Montevideo? Argentina estaba todavía en medio de una gran turbulencia e incertidumbre económica y en Bloomberg la pregunta era cuál iba a ser el próximo país que cayera como Argentina, es decir, que cayera en una crisis financiera, en un default, en una devaluación fuerte, y todas las miradas apuntaban a Uruguay, que también estaba sufriendo algunas características parecidas y otras distintas. Y allí fuimos a entrevistar al presidente uruguayo Jorge Valle y a economistas, empresarios, y durante 2 días tratar de entender qué estaba pasando en Uruguay y si podía seguir los pasos de la Argentina. Sabiendo esto, se entiende mejor por qué durante la entrevista Martín Boer insiste en comparar a Argentina con Uruguay, y eso a Valle no le gustó nada. No me compare con la Argentina, señor. Es otro país diferente. Compáreme con Chile, compáreme con Brasil, compáreme con Estados Unidos, pero no me compare con la Argentina. De todas maneras, Valle ya empezó enojado la entrevista y así siguió. Si usted es argentino es un problema suyo, pero no me compare con la Argentina. Este es Uruguay y Uruguay es Uruguay y Argentina es Argentina. No voy a opinar yo en qué han hecho bien o mal los representantes argentinos. Yo no hago como hacen los medios en la Argentina, que se ocupan de las cosas que suceden en el Uruguay y anuncian que van a pasar en el Uruguay cosas que no van a pasar. Y llegamos al final de la entrevista. Martín Boer y Jorge Valle se saludan. Presidente Valle, muy gentil, muy amable por la entrevista. A usted. Pero, siguieron conversando y ahí es que Valle suelta la que quizás sea su frase más recordada. Estimado amigo, en el 2001, la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Valle siguió engranando. Habló de la corrupción en Argentina. Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? El periodista le pregunta por Duhalde y también se despacha contra él, diciendo que no tenía ni rumbo ni respaldo político. Pero ¿cómo le voy a plantear a Duhalde nada, querido? No le puedo plantear a Duhalde nada. No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. Pero lo que se viralizó fue la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Las repercusiones empezaron mucho antes de que fuera publicado el video. Ni bien terminó la entrevista. El secretario de prensa de Uruguay, que no recuerdo su nombre, me preguntó en un momento si nosotros íbamos a usar las declaraciones, mientras Valle todavía nos estaba dando una segunda entrevista en inglés, él hablando en inglés, a mi colega de Bloomberg, David Plum. Yo le dije que pensaba que no, pero todavía estábamos confundidos respecto a qué hacer con el material. Valle siempre se caracterizó por ser un tipo directo, con declaraciones que se podrían calificar incluso de políticamente incorrectas.
Valle era un hombre sin pelos en la lengua y eso la verdad que se agradece porque hay muchos políticos que solamente hacen declaraciones formales o se ponen el cassette, como decimos en Argentina. Y estas declaraciones en particular, sin dudas, eran oro puro. Obviamente nos dábamos cuenta todos los que estábamos en esa habitación, que éramos 5 personas, que estaba pasando algo importante, fuerte, pero todavía no teníamos una dimensión verdadera de la repercusión que iba a tener eso. La decisión sobre si emitir las declaraciones o no era muy delicada. Los corresponsales debatieron bastante y resolvieron dejarlo en manos de sus superiores. Una vez que terminó la entrevista, ya cenando a la noche, decidimos enviar todo a los Estados Unidos y explicar bien las circunstancias donde habíamos recogido esas declaraciones tan explosivas de Valle, ¿no? Desde las oficinas de Bloomberg en Buenos Aires enviaron las imágenes a la sede central. Codificamos o digitalizamos todo el material en Buenos Aires y lo enviamos hasta Estados Unidos. Si te imaginas un despacho grande, en un moderno edificio con vista a una linda zona de Nueva York, una larga mesa rodeada de varios periodistas, ejecutivos, un buffet de abogados de primera línea viendo y analizando el material y sus posibles derivaciones, quizás no estés tan lejos de lo que sucedió. La sede de Bloomberg estaba en la avenida Park Avenue, una zona muy linda de Nueva York, y ahí las máximas autoridades de Bloomberg. Creemos que inclusive participó Michael Bloomberg, CEO de la empresa, y poco después iba a convertirse en alcalde de Nueva York, y las máximas autoridades de Bloomberg News y Bloomberg Televisión iban a decidir qué hacer con la entrevista. Y fue ahí donde se dio el visto bueno para que salieran al aire. Finalmente, desde Nueva York nos dijeron adelante, y lo más importante son las declaraciones de Valle respecto a los argentinos. No hay off the record que estemos violando, tienen todo el respaldo y vamos a ejecutar la nota con ese enfoque. Como se suponía, una vez publicado el video, la repercusión fue inmediata. La pusimos al aire y la verdad que fue increíble. Fue hace 20 años, no había WhatsApp, no había redes sociales, pero se viralizó igual porque inmediatamente empezaron a llegar motomandados de las cadenas de televisión, de radio, de toda la Argentina, las más importantes, pidiéndonos copias del material. No dábamos abasto. Todo el tiempo nosotros nos dimos cuenta que teníamos que repetir una y otra vez la entrevista, un recurso que no se usaba tanto en televisión, se le llama loop, y obviamente nuestros teléfonos no paraban de sonar y fue una explosión muy grande. El impacto, como era de esperarse, no solo fue mediático, sino también político. Tanto que Jorge Valle tuvo que ir a pedirle disculpas a Duhalde en persona. El presidente uruguayo Jorge Valle llegó a la Argentina, se dirigió directamente a la Quinta Presidencial de Olivos, se entrevistó con Eduardo Duhalde y le pidió disculpas. Por tanto, no me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted, señor presidente. Para nada me cuesta. Se disculpó, se puso nostálgico recordando cuando vivió en Argentina. Buena parte de mi vida la he pasado en este país. Fui a la escuela primaria en Belgrano. Se quebró y se abrazó con Duhalde. Disculparme ante usted, disculparme ante el pueblo argentino. También se acordó de su madre Matilde. No solamente a ese pueblo me unen lazos de sangre muy profundos por mi madre. Más allá del pedido de disculpas, la primera acción de Presidencia fue acusar al periodista de haber violado el off the record. Que Valle dijo lo que dijo en off. Y sí, estoy haciendo comillas con los dedos. Off the record es cuando una fuente le da información a un periodista que no le pide que no revele la información a cambio de una información mayor que le va a dar. Estamos escuchando a Darío Klein, doctor en periodismo y docente. La fuente le da informaciones a un periodista y en ese intercambio le pide que determinadas informaciones no revele, pero la ecuación tiene que ser siempre favorable, a favor de la transparencia. Máxima revelación a menor ocultamiento. De lo contrario, la relación no funciona. Aclarado entonces qué es un off, vayamos a este caso puntual. En este caso no hay off the record, porque para que haya un off the record tiene que haber un acuerdo entre periodista y fuente. Y en este caso Valle, por lo menos según lo que han dicho los periodistas, y no he escuchado a Valle decir lo contrario, no pidió un off the record de eso que él había dicho a periodistas con una cámara encendida. Más allá de que lo haya dicho fuera del marco formal de la entrevista, los entrevistados saben que cuando están adelante de una cámara y con un periodista, eso es información que el periodista puede usar. Si Valle quería que eso fuera off the record, tendría que haberlo aclarado antes de hablar, no después. De hecho, según lo que comentan ahí los periodistas, un pedido posterior de que no se use. Eso no es la forma de proceder. Ahí tiene que haber un acuerdo del periodista de decir que no consta que haya ocurrido, que el periodista diga, no, ok, no lo voy a usar. Si el periodista dice, ok, no lo voy a usar, ahí hay un acuerdo. A las repercusiones políticas, diplomáticas y periodísticas se sumaron las artísticas. A comienzos del 2003, Buitre saca su nuevo disco llamado Mientras. El track 5 era una canción de época.
que reflejaba la actualidad al 100% y que se transformó en una canción icónica. Estás orando, te estás riendo. Gabriel Pelufo es líder de Buitres. En 2018 le preguntaron si esa canción estaba destinada a Valle. Y respondió: era una canción repentista, del momento, de la bronca de la crisis. Es muy dura con Valle, y probablemente sea injusta, pero es como si lo hubiera hecho una murga. Es el popurrí de un carnaval. A mí me gusta la letra, es mía. Capaz que ahora, como soy una persona inteligente y madura, puedo recapacitar sobre lo que es un presidente de la República y el rol que tuvo. Pero en ese momento, a Valle lo queríamos matar. Es como si lo hubiera escrito una murga, dijo Pelufo. Y lo cierto es que el Carnaval 2003 se hizo un festín con Jorge Valle. La Caldera de los Diablos, el cuplé del presidente de Contrafarsa. Pero sin dudas el más duro y directo fue el payaso Jorgito de Momolandia. El cupletero era Cucuzú y empezaba presentándose. Buenas noches, amable concurrencia. Soy Jorgito, el payaso divertido. Les aviso que sufro de demencia. Disculpen los posibles desvaríos. Ya tengo varios números grandiosos. Iba contando diferentes números y trucos que tenía como payaso, y obviamente el episodio de una manga de ladrones tuvo su momento. Tengo un acto grabado en video, también con los hermanos argentinos. Insulto, me hago el macho y le rofeo. Incluso al llorisquearle a los vecinos. Está bien que le repero enseguida. Pedí perdón y cosas superadas. Si quieres ir tapando las cagadas, empieza a pedir perdón en Uruguay. Por último terminaba parodiando el pedido de disculpas. ¿Saben que lo que dije? No lo dije porque yo soy un hombre malo. Lo que dije, lo dije porque soy un hombre espontáneo. Y sale. ¿Cómo podría yo hablar mal de un director de murgas cuando si revuelvo mis propias raíces tengo que recordar que vengo de una familia de directores? Ay, me quebré. Voy a hablar mal de un director. Ay, qué cagada me mandé. Ahora ya está. Un segundo me voy a secar estas lágrimas falsas y sigo. Pasaron los años desde aquella entrevista que se transformó en un hecho político y en un suceso diplomático. Con el tiempo también se volvió un caso de estudio profesional en carreras de periodismo, pero también en un momento difícil de olvidar para Martín Boer. A mí durante días me llamaron a mi casa los canales de televisión, las radios, pidiéndome entrevistas, y durante años siempre me contactaron periodistas de Uruguay, de Argentina, inclusive de Ecuador, de Colombia. Se hicieron muchas tesis de temas periodísticos y también de temas políticos sobre esto. Me han consultado para muchas y la verdad ha sido la nota de mayor repercusión de mi carrera, sin lugar a dudas. El análisis que hace Martín de esa nota va más allá del impacto del momento y recuerda que en cierta forma las palabras de Valle no perdieron vigencia. Bueno, la nota de Valle tiene una particularidad, que es que a pesar de que parecía que estaba hablando en contra de los argentinos, todo el mundo entendió que estaba hablando de los dirigentes argentinos y siempre tuvo mucha simpatía los dichos de Valle de este lado del río. Todo el tiempo, cuando Argentina está en crisis, cuando el dólar se dispara, cuando hay incertidumbre, alguien vuelve a pasar la nota y a recordar lo que dijo Valle como un recordatorio de un dirigente que dijo cuál es el origen de los problemas que tenemos en la Argentina. A pesar de que circularon versiones de una posible renuncia, o se dijo que sería forzado a dejar el cargo en medio de la peor crisis en la historia reciente, Jorge Valle continuó al frente del gobierno hasta 2005, cuando completó su mandato presidencial. Porque Jorge tenía una cosa clara. De presidente se sale de dos maneras. Eso nos lo decía nuestro padre siempre. A todos, no solamente a mí, a todos los que teníamos la misma edad. Se sale o caminando o con los pies para adelante. De un podcast también se sale de dos maneras. Ustedes dirán si nos vamos, caminando o con los pies para adelante. Ecos es una serie de PDA para Funga, ecosistema de contenidos. Yo soy Felipe Fernández y mi compañero Sebastián Moreira. La producción y dirección artística es de Conrado Hornos. En este capítulo escuchamos las voces de Darío Klein y Martín Boer. Para este capítulo utilizamos archivo de Telemundo, el informativo de Tele12, Primera Vuelta, programa de TV Ciudad, y del canal de YouTube Chijete Contenidos.